Bienvenida a Moonwitch, Magia y Tarot. Hoy hablaremos sobre los sigilos. Un sigilo como tal, brujiles míos, es muy sencillo de explicar. Es un símbolo que va a cumplir un cometido mágico. Como tal, esto se entendería como un hechizo mágico para cumplir un fin. Se hace un símbolo que va a ser un hechizo para cumplir un fin mágico. Un sigilo como tal no puede explicarse como una entidad específica, pero sí su existencia es mediante el mago o el hechicero que lo realice. Para que pueda existir este sigilo con esta energía, tiene que ser a través del mago. Ahora, ¿por qué se llaman sigilos estos símbolos y por qué son a lo mejor diferentes a las runas, no? Por ejemplo, las runas van a cumplir un fin específico dentro de las culturas, por ejemplo, hablemos de las nórdicas, runas nórdicas, ¿no? Pero las runas nórdicas forman un tipo de alfabeto que está inherentemente ligado a la cultura, en este caso nórdica. Un alfabeto que evidentemente nos habla de magia, nos habla de historia, nos habla de un significado específico. Y un sigilo como tal no va a formar un alfabeto, de hecho va a formar un significado muy particular. Va a formar algo que se conoce como glifo. Y un glifo es un conjunto de símbolos que mediante la creación del sigilo se va, digamos que, a reducir a un glifo para que se pueda entonces utilizar este tipo de sello mágico. La palabra sigilo proviene del latín, de la palabra sigillum, que significa sello, aunque también se le relaciona bastante con el hebreo, con la palabra ségula, que significa de alguna manera acción u algún objeto de efecto espiritual. Entonces, este símbolo de primera instancia se va a reducir a la palabra sigilo. Un sigilo puede tener una forma abstracta, pictórica o semiabstracta. Incluso puede utilizarse de forma física, virtual, por así decirlo, espiritual e incluso mentalmente, mediante las técnicas de visualización. Existen distintos tipos de símbolos, de entre los cuales están los símbolos que son un poco más táctiles, visuales, auditivos, que son un poco más populares, pero el que sean populares no los hacen nuevos. De hecho, en la antigüedad, entre distintos magos practicantes se desarrollaban distintas técnicas mágicas para utilizar estos símbolos, estos sigilos. Una de las técnicas, bueno, sería la sigilización, que ya era bastante conocida entre los magos cabalísticos, los magos judíos, donde normalmente se basarían como algunas bases de la magia, ritual occidental al día de hoy. Entonces, es una magia que aunque ahorita está popularizándose, es una magia un tanto antigua. Aquí les voy a dar como un dato muy interesante hablando de los sigilos, porque sí tenemos a quien agradecerle la técnica como actualmente más conocida. Y estamos hablando de Austin Osman. En su Zoskia redefinió el uso del sigilo y lo sacaría un tanto del contexto ritual. Su técnica ahora se conocería como sigilización y se convertiría en un elemento que sería una de las bases de la magia del caos. Y de esta manera llegaría a ser un elemento popular para la magia occidental. Sigilización es una de las técnicas más sencillas que existen y sumamente poderosas. Es que una vez que comprendimos ya como este principio de su creación, entonces les voy a mostrar la técnica para que lo puedan realizar. Creación de los sigilos, entonces vamos a usar la siguiente técnica que se conoce como splift. Aquí les voy a dejar una imagen, así justamente se escribe. El splift son los 6 estados de la creación del sigilo, ¿de acuerdo? De la técnica del sigilo. Vamos a comenzar con la primera letra que hace referencia a la intención específica. ¿A qué va esto? Primeramente, si nosotros somos claros con la intención en nuestra mente de lo que queremos conseguir, por ejemplo, no estoy pensando en todo, no estoy pensando en salud, dinero, amor, abundancia, no, tengo que centrar mi mente en un fin específico.
ese sigilo me va a servir para obtener un fin específico. Entonces, mientras más clara sea mi idea, mejor resultado voy a tener. De lo contrario, el resultado puede ser un poco vago y entonces no va a tener el mismo efecto y no va a estar bien hecho. Entonces, mientras más claridad tengamos en la mente a la hora de crear un sigilo, vamos a tener un mejor resultado. A la hora de que veamos justamente el resultado del trabajo mágico, que cumpla su cometido. De lo contrario, muy probablemente no va a servir. La letra hace referencia a los caminos disponibles. ¿Qué significa esto? Vale. Los caminos disponibles básicamente a la hora de hacer un sigilo es abrir o generar la creación de un camino. Es poner una línea sobre la cual la energía va a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este paso? Si nosotros vamos a manifestar, por ejemplo, mucho dinero, abundancia, ¿no? Pero no generé un camino específico en mi mente, no supe hacer la manifestación y pedir ese dinero, ¿qué va a pasar? Que puede llegar por un camino equivocado. O sea, no es que no llegue, pero puede llegar de una mala manera. Por ejemplo, puede haber un accidente, perderse la vida de alguien y ese alguien te va a heredar algo. Una cantidad específica, un auto, lo que hayas manifestado. Puede llegar después de alguna tragedia o de alguna situación completamente inesperada y que en vez de causarte la alegría que estabas esperando por eso, realmente va a tener una repercusión energética pues bastante mala en realidad. Entonces, el no saber hacer peticiones al universo y sobre todo a la hora de crear un sigilo puede llevar una repercusión. Por eso es tan importante ser responsables a la hora de crear magia. El número 3 es conectar con la intención al símbolo huésped. Y esto va de lo siguiente. Una vez que escojas tu intención, esta la puedes transformar en una analogía simbólica o en un código. Por ejemplo, puede ser una señal sobre la cual puedas enfocar distintos grados de atención sin recordar específicamente el deseo inicial. Y las que más comúnmente se utilizan son las siguientes. Número 1, los monogramas, o sea, escribes tu deseo, lo vas a escribir como tal, y vas a quitar todas las letras repetidas para que puedas diseñar un glifo, que aquí te voy a ir mostrando imágenes. Y la segunda sería el mantra. Escribes tu intención y transfórmala en alguna frase o palabra que a lo mejor no tendrá ningún sentido, pero esta podrás cantarla, podrás también acompañarla de algún olor, de algún sabor, de algún líquido para que puedas potencializar su poder. Que lo hagas en forma de mantra. Utiliza tu lenguaje corporal, utiliza las manos para que puedas realmente enfocar toda esa energía a tu sigilo que estás creando. El número 4 dentro de los estados para la creación de un sigilo sería la intensidad de la gnosis o también el estado de vacuidad. Siempre que vamos a hacer un sigilo, mediante nuestra gnosis personal vamos a proyectar lo que queremos al universo. Pero también tenemos esta parte donde hay que entender que no todo debe de ser ritual o mágico, ya que tal vez no vas a seguir como ese proceso específico, pero puedes hacerlo bajo un estado alterado de conciencia, como por ejemplo bailar, cantar, visualizar, independientemente lo que tú decidas hacer para ir dando esa energía al sigilo. Otro de los caminos que se pueden elegir en otro estado alterado de conciencia es la vacuidad, que esto nos habla de cuando estamos como un poco aburridos y empezamos a disociar. Y lo que vamos a empezar a hacer es como a escribir mediante esa disociación, teniendo nuevamente conexión con la gnosis, pero desde otro estado alterado. Aquí tenemos dos caminos, justamente en la intención de lo que sería la proyección de lo que queremos mandar en base a nuestra gnosis como petición al universo, mediante estos estados alterados de conciencia. Así como estas sobrecargas sensoriales son muy importantes para darle carga y poder a nuestro sigilo, esto lo vamos a poder encontrar también en prácticas mágicas, no necesariamente mágicas, pero sexuales. Que aquí podrás elegir si solo es una práctica sexual o es una práctica mágica sexual, donde vas a lograr sobreestimular justamente
y sobrecargar estas cuestiones sensoriales de tu cuerpo, de tu mente, para que puedas obtener el resultado adecuado en este cuarto estado. El cuarto estado de nuestro spliff sería el fuego o el olvido. Y justamente esta es la gran proyección de nuestro sigilo al universo y a la misma vez al vacío, para coronar este sigilo y dejar que cumpla su cometido, es decir, sellar nuestro sigilo al olvido. Es sumamente importante la actitud que tomemos a la hora de hacer un sigilo. Quédate que te voy a enseñar los métodos que debes utilizar para su creación. Una vez que ya entendimos lo que sería el spliff, lo vamos a aplicar mediante distintos métodos de creación. Realmente son muy sencillos. Vale, primero que nada vamos a utilizar el primer método, que se llama método de palabras, ¿ok? Método de palabras. El primer, aquí se los muestro, se llama método de palabras. El método de palabras como tal consiste en que tú vas a anotar tu deseo. Y algo muy importante para entender en el spliff, para entender en la creación del sigilo, es que no debes de hacerlo en negativo. Por ejemplo, si tú lo que quieres es estar sano o estar bien, debes de omitir el no. El no, cancélalo por completo. En vez de poner no deseo estar enfermo, tu sigilo siempre debe de ir en positivo. Y lo que vas a escribir es deseo estar sano o mi voluntad es estar sano, pero siempre en positivo. Lo primero es escribir ese deseo. Ya lo dijimos, deseo estar bien o mi voluntad es estar bien o estar sano. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Yo deseo, y de preferencia hay que hacerlo en mayúsculas, ¿ok? Yo deseo estar sano. Eso es lo primero, ¿ok? Yo deseo estar sano. Como ven, está en mayúsculas. El siguiente paso de esto es que vamos a empezar como a omitir a cancelar ciertas palabras para que podamos ir logrando nuestra palabra para sigilar, ¿de acuerdo? Una vez que ya escribimos nuestro deseo, yo deseo estar sano, lo que sigue es reescribirlo, ¿de acuerdo? Vamos a omitir las siguientes letras. Por ejemplo, en el yo deseo estar sano, lo podemos transformar en Yoderstan, ¿ok? Aquí se los voy a escribir. Vamos a anotar, por ejemplo, la Y, vamos a anotar la O, vamos a anotar la D, vamos a anotar la E, vamos a anotar la S, vamos a anotar la T, vamos a anotar la A, vamos a anotar la R y vamos a anotar la N. Esto se creó omitiendo las letras que están repetidas en mi yo deseo estar sano. Las letras repetidas las quitamos y nos vamos a quedar con esta palabra. De esta manera ya obtuvimos nuestra palabra, Yoderstan. Esta palabra es exactamente lo mismo. Yo deseo estar sano. Aquí omitimos las letras repetidas para obtenerlo. Otro posible de o sea, podría escribirse distinto, podría ser Redon Yats. ¿Ok? Recuerden que aquí la mente y la imaginación cuenta muchísimo. Entonces, si esta forma se les facilita, de inicio ya tenemos la primera palabra. Aquí viene lo padre de este asunto. ¿Cómo vamos a hacer el sigilo de yo deseo estar bien? Aquí tenemos la palabra. Bueno, aquí lo que vamos a empezar a hacer es formar un símbolo con estas letras, ¿de acuerdo? Recuerden que si son en mayúscula, pues mucho mejor. Entonces vamos a empezar a hacer la creación de nuestro símbolo con las letras que yo acabo de hacer, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo voy a empezar a formar mi sigilo con las letras que acabo de hacer.
Y aquí tenemos la creación de yo deseo estar bien mediante un sigilo. Este se conoce como el método de palabras. Es bastante fácil, es bastante sencillo de realizar. Terminé el sigilo, yo deseo estar bien. La verdad es que este es uno de los métodos más sencillos de realizar. Se los recomiendo muchísimo. El segundo método se conoce como el método del mantra. Por ejemplo, de su palabra ustedes van a generar un mantra, ya que los mantras son muy útiles y nos van a ayudar a hacer combinaciones con distintas técnicas. Y se recomienda para distintos sigilos, que obviamente sean posibles utilizarlos. Por ejemplo, lo que les decía, la palabra Yoderstan o puede quedar como la palabra Redon Yats. Si nosotros hacemos la palabra Redon Yats, podemos hacer un mantra de esta palabra. Y convirtiendo esta palabra en un mantra, podremos sigilar exactamente lo mismo que esto, mediante un mantra de yo deseo estar bien. Ahora, el número 3 se conoce como el método gráfico. El método gráfico, la verdad es que es sumamente sencillo. Por ejemplo, se utiliza gráficamente una imagen de lo que yo en este momento estoy deseando. O sea, un dibujo de ese objeto. Vamos a detallar la descripción de este objeto. Es muy importante que se puede hacer las veces que sea necesario para que nos sintamos con el objeto adecuado. Y con esto me refiero a que tenemos que ser selectivos con las palabras o los detalles específicos para que nuestro sigilo sea exitoso. Por ejemplo, yo deseo un auto. Sí, sé que esto va a verse un poco extraño, pero es un método lineal a la hora de sigilar. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es anotar o dibujar a mi entendimiento lo que yo considero como mi deseo. Por ejemplo, mi deseo mediante un método lineal es conseguir un auto. Esto es bastante, pero es correcto. Esto es bastante un dibujo a pura línea. Tiene que ser algo muy claro, ¿vale? Que se entienda. Yo deseo un auto. Obviamente yo me voy a imaginar un auto. Entonces, esto tan fácil es un método gráfico. Hacer un trabajo de visualización mediante el sigilo de un auto, mediante el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, el método gráfico, la verdad es que es sumamente sencillo. Yo me acomodo más con este método de aquí, incluso ya con la forma mental, sin necesidad de que los tengas que escribir. Pero si estás practicando, esto te va a servir muchísimo para identificar los distintos tipos de sigilos que hay. ¿Por qué es importante que el método sea lineal en el método gráfico? Sí, no se rían de mi carrito, por favor. Los detalles que son demasiado específicos para crear un sigilo pueden ir en contra del éxito del mismo sigilo y van a impedir que otras posibilidades no se tomen en cuenta como las que realmente importan. Por eso es que el método lineal a la hora de hacer el método gráfico es importante y esto es correcto. Esto vamos a tener el número 4, que es el método automático. Me hubiera encantado ponerles una imagen así toda bonita a computadora para que vieran la imagen, pero en tema de sigilos tenemos que escribir. En tema de sigilos es importante que lo aprendamos de esta manera, porque si lo vemos escrito y no lo practicamos y no nos sentamos a escribirlo, entonces realmente no lo vamos a aprender bien. El método automático es muy interesante, porque para poder hacer un sigilo o para entender determinadas palabras o ideas desde un punto de vista que sea generalizado, hay que categorizarlos entre mediatizados y no mediatizados. O sea, el método mediatizado consiste en observar una palabra o una idea hasta que se forme un glifo, el que se te ocurra. La forma más sencilla de hacerlo es dibujar tantos símbolos como puedas. Tú estás tratando de crear algo y tú vas a empezar a dibujar los símbolos que se te ocurran, que vayan saliendo de tu mente, y te tienes que completamente dejar ir a lo que estás pensando para sigilar. Tú tienes que hacer
tantos símbolos como se te ocurran en ese momento, ¿de acuerdo? Para que de esta manera, a la hora de que tú digas, este me satisface, te quedes con el sigilo correcto, con el que está saliendo de tu mente en ese momento. Te tienes que dejar ir a la hora de crear algún tipo de símbolo o de sigilo, ¿de acuerdo? Tú tienes que dejar que tu mente realice lo que salga de ella. En esta parte, esto debe de representar la palabra o deseo que tú estás pensando. Te tienes que dejar ir, pero no debes de hacer garabatos a lo loco. Debes de pensar en la palabra. Por ejemplo, en yo estoy pensando o analizando lo que quiero escribir. Mi palabra está en esto, pero me estoy dejando guiar por lo que sería la intuición y un poco esta disociación. En manera automática, lo que sale de mi mente es lo que voy a estar sigilando aquí. El otro método, que se conoce como no mediatizado, requiere que es similar. La diferencia es que no vamos a trabajar solo con esta palabra, sino que vamos a ponerle aquí número 1 y aquí vamos a hacer el número 2, ¿vale? En los métodos, para que tengamos esta distinción. Aquí lo que tenemos que hacer, número 1, es limpiar nuestra mente de todo tipo de pensamientos antes de comenzar. Cuando nuestra mente ya se calmó, vamos a empezar a dibujar de una manera descontrolada, de algún modo, por así decirlo. No intentes controlar tus acciones. Si eres zurdo, usa la mano derecha. Si eres derecho, usa la mano zurda. O la mano izquierda. Si eres diestro, bueno, utiliza con la que menos control tengas, porque esto te va a ayudar justamente a darnos distintas asociaciones para que podamos reforzar este sigilo. Una vez que se concluya tu dibujo, tú vas a tener tu idea principal. No vamos a trabajar con la palabra directa, pero vas a tener tu idea principal, ¿de acuerdo? Yo soy zurda, en este caso lo haré con la mano derecha. Entonces yo voy a empezar a dejar ir mi mente sin que se controle por absolutamente nada, y voy a empezar a dejarla ir en base a el deseo que yo quiero, en este caso sigilar. Voy a dejarlo ir y lo voy a hacer sin detener absolutamente nada en mi mente, ¿ok? Voy a dejar que se vaya, que sea libre. Aquí ya no estoy solo limitándome a la palabra, aquí estoy limitándome a lo que está saliendo de mi mente, lo que está saliendo de manera natural, ¿ok? Sin tratar de forzarla. Y suele pasar que particularmente esta técnica de sigilo nos dé un resultado bastante poderoso y bastante específico a la hora de querer trabajar con ellos. ¿Qué pasa con esta técnica de acá que les estoy mostrando? Yo sé que aparentemente no tiene ningún sentido, pero una vez que tenemos esto, suele pasar que una vez que concluimos, vamos a seleccionar los segmentos que más nos agraden de aquí para ir cancelando, para eliminar las repeticiones. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta parte de mi sigilo, ¿sí? O esta parte. Acá tengo un símbolo que se repitió, ¿ya vieron? Entonces voy a eliminar uno de estos y voy a quedarme con esta parte del sigilo. Para eliminar las repeticiones es algo muy similar a lo que se hace con esta palabra, pero ya en el símbolo. Para que de esta manera nuestro sigilo quede un resultado suficientemente claro, para que el producto sea exitoso, para que realmente tengamos como inspiración los primeros esbozos de nuestra mente y de nuestros deseos mediante un resultado claro. Entonces, como estamos cancelando y yo me quiero quedar, vamos a suponer, con esta parte de mi sigilo, entonces yo voy a replicar con la parte que me voy a quedar de mi sigilo. Por ejemplo, la voy a empezar a hacer. Va a ser bastante difícil, ¿de acuerdo? Aquí tienen dos opciones. Pueden recortarlo o lo pueden volver a hacer para que lo pasen. Eso nos va a tomar mucho tiempo, pero el punto, para que ustedes lo entiendan, es que tienen que ir cancelando las partes con las que no van a trabajar y se quedan con las que sí. Esto va a tomarles el tiempo que ustedes consideren. No vayan corriendo. Esto es un video explicativo. Evidentemente lo estoy haciendo bastante rápido, pero esto es un video explicativo para que ustedes se dejen ir. Vean la diferencia del método 1 y el método 2 dentro del método automático. No se trata solo de dibujar por dibujar. Esto tiene que estar intencionado y tiene que hacerse mediante un mantra. Desde que creamos el sigilo, tenemos que estar con la mente en paz, tenemos que estar calmados, tenemos que estar haciéndolo mantra y tenemos que incluso apoyarnos de música, apoyarnos de
el trabajo de visualización, apoyarnos absolutamente de lo que nos ayude a estar concentrados para hacer nuestros sigilos. Es importantísimo esta parte. Último, el número 5, que se conoce como el método tradicional. Bueno, y para este método definitivamente les voy a poner una imagen porque la verdad ese sí no se los voy a dibujar. Es que muchísimas gracias por ver hasta esta parte del video y vamos que les muestro la imagen del método tradicional. Bueno, para este método, que es el método tradicional, se utiliza este esquema que están viendo aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? Este es un esquema que se utiliza como un diagrama, que se conoce como el de la rosa y la cruz, ¿sí? Y simplemente se va a colocar en un papel sobre el diagrama, un papel un poco transparentoso encima del diagrama, para colocar las letras que conecten, por ejemplo, en base al sigilo que les explicaba hace un momento, las letras que conecten Yoderstand, ¿ok? Mediante esta rosa que va a ser como un tipo de diagrama, ustedes van a obtener una conexión. Como ven, esta rosa tiene letras, tiene símbolos, tiene signos. Ustedes van a ubicar las letras de Yoderstand. Por ejemplo, en la rosa van a buscar la Y y la van a conectar con la O, con la D, con la S, con la T, etc. Y les va a salir un resultado escrito. Por ejemplo, aquí se los voy a mostrar en el papel. Les va a salir algo más o menos así. La conexión de las letras de Yoderstand sobre este diagrama de Rosa Cruz nos va a salir esto. Y aquí tenemos otra forma de sigilar esta misma palabra. ¿Cómo activo mis sigilos? Vale, esta es creo que una parte muy interesante. Para activar nuestros sigilos, ya vamos a tener obviamente la claridad mental de lo que vamos a activar. Una cosa es la claridad mental y otra cosa muy importante es el estado en el que lo vamos a hacer. Para activar nuestros sigilos debemos estar en un estado alterado de conciencia. O sea que nos vamos a exponer a un periodo un poco intenso, emocional, física, sexualmente hablando o de la índole que ustedes consideren. Independientemente sea con el que quieran trabajar. Pero ustedes tienen que estar en un estado alterado de conciencia. Ya que esto lo que hará, nos ayudará a cruzar estas barreras, lo que implica quedar exhaustos físicamente, quedar justamente al borde, para poder obtener toda esta gnosis en ese momento, vamos a llamarlo de trance, en este momento en donde estamos exageradamente exhaustos y a la vez estamos sobresaltados para que podamos obtener toda esta energía y activar nuestros sigilos. Existen distintas técnicas al día de hoy para hacer la activación de nuestros sigilos. Se pueden apoyar evidentemente de herramientas personales, por ejemplo, como la saliva, como la sangre, como algún preparado específico. Esto va a depender de cada quien, pero en comparación de estas técnicas que les acabo de mostrar, es una forma en la que van a poder ayudarse bastante a la hora de crear su propio sigilo, a la hora de activarlos. La activación obviamente es un proceso que ahorita, bueno, vaya, estamos en un video de YouTube, yo se los explico de una forma rápida, pero es algo que ustedes tienen que hacer en un estado alterado de conciencia. Eso es algo personal. Yo no les puedo decir específicamente cómo lo tienen que hacer y cómo tienen que entrar, porque es un trabajo de la mente, es un trabajo de ustedes, es su gnosis personal. Ustedes tendrán que hacer esta activación para enfocar esa energía en el sigilo, ¿ok? Entonces, bueno, esta fue una breve explicación de cómo pueden crear sus propios sigilos. Si no tienen experiencia con esto, obviamente tienen que dejar ir su imaginación, tienen que perder el miedo, tienen que practicar. Practiquen, limpien su mente, mediten, trabajen en estar en paz ustedes para que mientras su mente tengan un mejor control de su mente, van a tener un mejor resultado en sus prácticas mágicas. Evidentemente existen posturas para hacer esto, existen otro tipo de sigilos como los sigilos híbridos y como distintas técnicas de sigilización, pero bueno, pues para esto ya saben, clic a la campanita, denle like al videito si les gustó y por favor déjame en los comentarios si ya lo hiciste, si lo piensas hacer o no, qué métodos utilizas tú y pues qué piensas del video. Dime si te sirvió por favor y si es así no olvides compartir. Bienvenidos a Moonwitch, Magia y Tarot.